El día de hoy, 1 de agosto de 2021, quedará marcado en el almanaque de la democracia y de la vida política mexicanas. Por primera vez se realiza en nuestro país una consulta popular en los términos previstos por la Constitución Federal de la República. Hoy estamos ante un proceso que paso a paso se corresponde con lo que marcan las normas aprobadas por el Congreso de la Unión. Se cuenta con un padrón confiable y auditado por los partidos políticos. Cada ciudadana y ciudadano tienen una mesa con ubicación pública y conocida para votar. Los funcionarios de cada mesa son ciudadanos imparciales, insaculados y capacitados por el INE. Hay observadores registrados formalmente, nadie podrá votar más de una vez porque hay un solo lugar para sufragar para cada elector y se le manchará el pulgar con líquido indeleble. Hay boletas confiables y actas para registrar la apertura, los incidentes, el cierre, los resultados. Hoy se dará a conocer el conteo rápido y esta misma noche inician los cómputos que se desarrollarán sin interrupción y con transparencia. Así, los principios de imparcialidad, independencia, objetividad, legalidad, autonomía y máxima publicidad están presentes. Digo que esta consulta es constitucional para empezar porque así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero ante un tornado de desinformación tan interesada como malintencionada, conviene echar un ancla de racionalidad y recordar que aprobó la Corte. En septiembre de 2020, el presidente envió al máximo tribunal la siguiente pregunta, cito: ¿está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones? Eso se pretendió preguntar. Sin embargo, la Corte el 1 de octubre pasado decidió otra pregunta muy diferente. Varios ministros dijeron que de mantenerse la pregunta original votarían en contra, pues no se podía, cito a la ministra Piña Hernández, consultar si el Estado ha de cumplir con su deber de investigar y perseguir el delito, lo que implica someter a consulta la vigencia de los derechos humanos, como el derecho a la verdad, el derecho de acceso a la justicia, a que se castigue al culpable y a la reparación del daño. O el ministro Lainez, que afirmó: este Tribunal Constitucional, como órgano protector de la Constitución, no puede ni debe avalar una consulta cuya materia es contraria a los derechos humanos, insisto, no solamente de los expresidentes, sino de todos, y que se afectan las garantías para su protección. Hasta aquí la cita. Al final, como se recordará, en la que es quizá la decisión más polémica de su historia, la Corte votó muy dividida, 6-5 a favor de la constitucionalidad de la materia, pero no de la pregunta. A favor el presidente Saldívar y los ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Pérez Dayán y González Alcántara, así como las ministras Ríos Farjat y Esquivel Moza. En contra el ministro ponente Luis María Aguilar, los ministros Pardo Rebolledo, Lainez, Franco, González Salas y la ministra Piña. Ahora bien, la pregunta original fue modificada de forma drástica para quedar como sigue. Yo sí me atrevo a leerla. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? A favor de esta pregunta votaron los 6 ministros que dijeron que era constitucional la materia a consulta, así como 2 de los ministros que habían votado en contra porque de cualquier forma ya se había decidido que había consulta. 3 ministros más se pronunciaron también en contra de esta segunda pregunta. Entonces, vale decir, no hubo uno solo de los 11 ministros que avalara la pregunta original. La pregunta que mencionaba a los expresidentes no tuvo un solo voto a favor en la Suprema Corte. Por eso esa pregunta no está en la boleta que se entregará hoy a los electores. Pero sabemos que ha habido una campaña de desinformación simulando que se va a preguntar lo originalmente pretendido. Se ha querido de forma deliberada confundir a la población y de paso dañar al INE, como acabamos de ver. ¿Quién está detrás de la campaña millonaria de desinformación a la ciudadanía? ¿Quién contrató centenas de anuncios espectaculares, de carteles en el metro y para buses? ¿Quién pagó a los brigadistas que en todo el país repartieron propaganda hablando de una pregunta que no es la que está hoy a consideración de la ciudadanía?
Por la salud de la República convendrá saberlo. No puede haber cantidades millonarias de dinero financiando apuestas políticas de forma opaca y de procedencia desconocida. Retomo que estamos ante un ejercicio constitucional y la Constitución dice en su artículo 35, base octava, numeral 4, que la consulta será vinculante si participa el 40% de los posibles votantes. A diferencia de las elecciones donde el que se abstiene no influye en el resultado, en la consulta quien no vota incide en la posibilidad de que sea vinculante o no el ejercicio. Así, la Carta Magna da legitimidad a la participación en la consulta y también toma en cuenta la no participación, pues es la manera en que quien no coincida con que determinado tema sea puesto a votación puede separarse del ejercicio válidamente. Si nos apegamos a la Constitución, entonces, es obligatorio atender tanto al resultado de la consulta como al nivel de participación en la misma. Esperemos, como demócratas, el veredicto ciudadano que incluye el voto por el sí, por el no y también el grado de participación. El INE hizo posible que en esta jornada que hoy arranca haya mesas para que voten 93.5 millones de personas si así lo deciden. Defenderemos y contaremos cada voto y seremos respetuosos porque es nuestra obligación de la decisión de cada ciudadano, del que acuda a una mesa y del que no. Quiero recordar que fue esta legislatura, la 64, quien decidió con los votos mayoritarios del gobierno, aunque a propuesta de la oposición, mover la fecha de la consulta para que no coincidiera con la jornada electoral del 6 de junio. Esa decisión legislativa complicó la preparación de la consulta, sobre todo para el INE, pues habría sido más sencillo para nosotros que la consulta coincidiera con la jornada electoral, como estaba previsto en la Constitución hasta antes de el último cambio. Pero hay que subrayar que fueron los diputados y senadores actuales, donde el gobierno y su partido tienen mayoría, quienes decidieron que la consulta fuera 8 semanas después de que la ciudadanía salió a las urnas en las elecciones federales y en las 32 elecciones locales concurrentes. Así que no se culpe al INE de decisiones de los actores políticos, pues ello, además de injusto, muestra la ausencia de ética de quien lanza las descalificaciones al probado árbitro. Quiero cerrar refiriéndome a las personas que han sido víctimas de atropellos, delitos y de omisiones estatales. Nuestro país sufre una ola incontenible de violencia que se traduce en millares de desaparecidos, de fallecidos. No cejan los feminicidios. Hay estudiantes, campesinos, obreros, indígenas, periodistas, mujeres, migrantes, víctimas del abuso y la violencia. Merecen respeto y merecen justicia. Es la obligación del Estado mexicano, de las autoridades de procuración e impartición de justicia, atender a las víctimas y reparar el daño. Y esas autoridades no pueden esconderse ni esquivar su responsabilidad en la celebración o no de una consulta. El derecho y el anhelo a la justicia no se votan. Muchas gracias. Gracias, consejero. Tiene ahora la palabra el consejero.